Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta octava sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un gusto saludarles, compañeros, espero se encuentren muy bien. Iniciamos con la explicación de esta semana, que es la semana 10, sesión octava. Y bueno, esperando que todos hayan ya también realizado sus actividades anteriores. Les comento, antes de iniciar la sesión, antes de iniciar la descripción del tema de hoy, muy importante, me porté muy benévolamente y les estoy abriendo ahí las actividades desde la 2 hasta la 11, hasta el día 6 de abril, ¿ok? 6 de abril del 2026, para que estén conscientes de que ya tenemos de alguna otra manera abiertas todas las actividades. Alguna persona que me estuvieron ahí mandando mensajes, sinceramente, y pues bueno, quiero ser imparcial con todos y pues bueno, se las estamos abriendo a todos. Alguno de ustedes que no realizó una actividad de las primeras, pues bueno, ahora es la oportunidad de realizarlas. Todavía tenemos unas dos o tres semanas para poder efectuarlas. Bueno, esa es una buena noticia para ustedes. Estas dos primeras secciones, 1 y 2, están abiertas. El examen parcial, no, ese sí ni me lo pidan, por favor, porque no es posible, salvo que un supervisor mío me lo haga saber. Yo lo podría estar haciendo, pero no puedo yo solo. Las actividades sí, de alguna otra manera sí nos dan permiso. Para alguien que se atrasó, alguien que tuvo una situación personal o de enfermedad, pues bueno, ahí somos tolerantes en ese sentido. Pero bueno, si no realizaron ustedes su examen parcial y están muy bajos de calificación, para eso tenemos las actividades de regularización y puntos extras. Estas dos actividades están abiertas también desde hace ya 2 semanas atrás. Entonces, tal vez alguno de ustedes, claro, miren, ya hay dos personitas aquí, dos compañeros que necesitan calificarse. Con mucho gusto lo vamos a estar haciendo en esta semana para que no se, para que ya vean su calificación incrementada y les dé un poquito más de entusiasmo en seguir hasta el examen final. Tenemos hasta el 5 de abril, ¿ok? Aquí sí tenemos un día antes del domingo 5 de abril, no es lunes. La plataforma está mal. El lunes es el 6 de abril. Entonces, consideren esto. No lo dejen para el último día. Igualmente el video. A veces son mucho más penosos. Sinceramente, casi nadie sube videos. Miren, somos 110 en cada una de las aulas, alrededor más o menos. Y pues bueno, igual y se les respeta, no hay problema. Pero igual, tenemos todavía aquí un videito ahí de 5 a 10 minutos, no más. No lo quiero así algo extenso como lo hacemos con cada sesión, sino un pequeño video de lo que estamos explicándoles semana a semana, de lo que les haya interesado más, de lo que les haya, no sé, conscientes, les digo, que se sientan más, que hayan dominado el tema. Y pues bueno, con mucho gusto lo estaremos revisando y pues evaluándolo. A ustedes les interesa más la evaluación, regularización y puntos extras. Ok, ahí se los dejamos. Personitas que anden un poquito bajo de calificaciones están abiertos. Yo ya les había abierto el examen, no sé por qué aparezca cerrado otra vez. La plataforma siempre me hace algunas jugarretas. Miren, aquí ya estaba abierto. En la teoría del Estado, teoría del proceso D.
abril todavía faltan 2 semanas más, pero ya estarlo presentando en esta evaluación final. Ok, bueno, ahorita antes de que se cargue bien la... Es que aparezco mucho aquí y me tengo que hacer más pequeño. Mostrar tópico. Así todos parejitos. Y aquí también tengo que mostrar el examen. Va a ser muy simple. Ok, ya todos lo tenemos visible. Este bloque del examen final era la teoría del proceso A, la que no podíamos ver. Este programa se va a retransmitir, no me acuerdo qué día, pero ahí también de alguna otra manera nos hicieron énfasis en que nos invitáramos a esta conferencia de la doctora Rosa María Díaz López. Y bueno, ahí también los invitamos cordialmente. Bueno, ahora sí dejamos de lado esto porque vamos a tener una larga sesión de cierre, no de inicio, más bien del tema. Ahorita veremos una remembranza de lo que estamos viendo. Y bueno, ya lo saben, aquí está la actividad número 9. Es cuestiones del análisis de lectura de los actos procesales. Ya saben que estamos todos desincronizados. Es la actividad 9 en la sesión 8 en la semana 10. Bueno, el tema es los actos procesales. Aquí cerramos un tema, digamos, sí, una etapa, si la menciona el maestro José Valle Favela, una parte de los sujetos del proceso, de la parte 3. Y bueno, iniciamos con una remembranza. Hacemos parte 1, era la introducción, litigio y medios de solución, cómo iniciaba el problema, el derecho procesal. Ya habíamos ahí las materias, a quién se dirigían más o menos los problemas, los litigios, quiénes los iban a resolver, digo de alguna manera, qué juzgadores los van a resolver. Y luego algunos conceptos fundamentales que estuvimos viendo también en la segunda parte, ya ahí la jurisdicción y competencia, quiénes eran los juzgadores, los tribunales competentes para resolver estos litigios, estos procesos, la acción y la excepción, cómo inicia ya una demanda, cómo se con las demandas, con las denuncias y cómo defenderse también con las excepciones contra demandas. Bueno, y posteriormente el proceso, un poquito los principios procesales, cómo se debe estar llevando el debido proceso como tal. Y luego pasamos a la tercera etapa, los sujetos del proceso, el juzgador, que es de alguna manera el que recae, tiene que resolver ese
entramos ahorita al estudio del grandioso tema capítulo 9. Ok, bueno, les mencionaba que ahí tienen que hacerle clic en la actividad número la 10, ¿no? Tardó mucho en cargar esa página. Es la actividad número 9. Ok, ya saben, le damos clic ahí en la actividad número 9 y pues bueno, aparecerá. Vamos a buscar esto. No me va a dejar abrir las otras. Bueno, ahorita que se cargue la actividad les menciono. El objetivo, bueno, ahorita les menciono la otra página. El objetivo es comprender la importancia de los actos procesales y su incidencia en el desarrollo del proceso judicial. Distinguirán entre el hecho y acto procesal, identificando los requisitos de forma, tiempo y lugar para la validez de estos últimos. Explicarán las diferentes clases de plazos y sus consecuencias, así como los diversos grados de ineficacia de los actos procesales. Además, conocerán los principios que rigen la nulidad procesal y los medios para impugnarla, a través del análisis de sus características, requisitos y efectos, para adquirir una visión integral de la dinámica procesal y la importancia de los actos que la conforman. Ahora sí, aquí está, ya saben, entramos a ese apartado de la actividad. Bueno, les aparecerá un cuestionario de 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, tan solo una es la correcta. Y al darle siguiente, pues aparecerá una y una y una. ¿Qué más? Les damos 3 intentos de 60 minutos, suficiente tiempo para ustedes estar leyendo bien tranquilamente su texto y luego pueden contestarlo para que, bueno, la práctica es de que primeramente lean, comprendan, hagan su base de datos, siempre les menciono eso, sus preguntas de cada uno de estos capítulos, y luego ahora sí entramos ya a este apartado en donde ya pueden ustedes contestar sus preguntas. Esa base de datos es para ustedes, es infinita, siempre la tendrán a su entera disposición con estos conceptos que son fundamentales para un abogado litigante, o igual cualquier abogado que tenga que estar en el ámbito del proceso, de los procesos, pues es mucho muy importante que ustedes conozcan todos esta información de los actos procesales. Tenemos hasta el 6 de abril, ya saben, 6 de abril tenemos todavía suficiente tiempo para poder realizar esta actividad. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues bueno, ya saben, ahí estamos en la disposición mediante mensajitos. Bueno, aquí ya van suficientes porque ya la tengo grabada, estoy realizando esta grabación posteriormente. Bueno, ahora sí entramos a lo que va el tema. Les voy a desaparecer un ratito, pero aquí estamos abajo de la pantalla, más bien dicho. Y bueno, vamos a primeramente que iniciemos con las presentaciones. Aquí está. Están bien bonitas las presentaciones. Créanme que las hice con mucho empeño, mucha dedicación para que ustedes tengan pues, una mucho mejor visión, ¿no? de lo que estamos platicando, de lo que estamos tratando de enseñarles. Y bueno, en este capítulo 9 es actos procesales, la dinámica de la relación jurídica.
especial de gran caso. Propósito del capítulo. Hay los objetivos de aprendizaje y competencias jurídicas que ustedes van a obtener en esta presentación. Objetivo de aprendizaje 1 es las definiciones básicas. Distinguir entre hecho y acto procesal. Ustedes ya comprenderán qué es un hecho y qué es un acto procesal. Definir el concepto técnico del acto procesal. Nos enfocaremos ya más en el acto procesal. El hecho lo comprenderemos, pero no estaremos interiorizando este concepto. Posteriormente, identificar condiciones de forma, tiempo y lugar de los actos procesales. Y veremos también una dimensión temporal, determinar días y horas hábiles, diferencia entre el plazo y el término, y entender las reglas generales del cómputo. ¿Okay? Todo esto lo estamos viendo. Objetivo de aprendizaje 2, la eficacia. La eficacia de los actos procesales, análisis de los grados de eficacia de los actos procesales. La nulidad, principios rectores de la nulidad y sus medios de impugnación, así como los sujetos. Identificar actos de las partes del órgano y de terceros. Todo esto también lo estaremos viendo más adelante. Ahora sí, 9.1, conceptos fundamentales. La distinción entre voluntad y el acontecimiento. Aquí traeremos a ver lo que es el acto procesal y el hecho procesal. El hecho procesal son acontecimientos naturales, son sucesos de la vida que proyectan efectos sobre el proceso independientemente de la voluntad humana. La muerte de una de las partes, el transcurso del tiempo, ocasiona la pérdida de derechos, o fenómenos naturales, destrucción de expedientes. Eso puede ser ejemplos de los hechos procesales, no más que todo acontecimientos naturales. Mientras que el acto procesal es la voluntad, ese es el inicio, la voluntad como un motor, como señala el autor. Son acontecimientos dominados por una voluntad humana idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales. Emanan de los sujetos procesales. Se tiene que haber una presentación, como ejemplos, una presentación de la demanda, el ejercicio de la acción penal, emisión de sentencias, también ya por parte del juzgado, o el ofrecimiento de pruebas, ¿no?, por alguna de las partes que estén en litigio. La perspectiva aquí de Eduardo Conturri nos señala que el hecho procesal son todos aquellos acontecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso. Una énfasis en el efecto sin importar el origen. Y también señala que el acto procesal es el acto jurídico emanado de las partes, agentes de la jurisdicción o terceros susceptibles de crear o extinguir efectos. Y aquí hace un énfasis en el origen humano y la intención legal, más que todo. Es la aportación de Eduardo Conturri, jurista. Hay una prevalecencia doctrinaria. Siempre, menciona ahí un 95% del enfoque académico está en la constitución, en el desarrollo y en terminación del proceso. Los actos humanos prevalecen sobre los hechos naturales. Eso es muy claro. La doctrina enfoca casi la totalidad de su análisis en la validez y perfeccionamiento de estos actos voluntarios. Una dinámica del proceso, señala ahí la visión de Carneluti. Cada momento procesal puede ser considerado como hecho o como acto dependiendo de su relación con la voluntad. Nuevamente aquí el maestro Carneluti
escenario donde la voluntad humana se somete al imperio de la forma para alcanzar la justicia. Son las aportaciones del maestro Carmelo. Aquí damos por concluido este primer subcapítulo y entraremos a los. Aquí nada más dejamos claro bien actos procesales, hechos y actos procesales, ¿no? La distinción. Entonces que los hechos son situaciones sobrenaturales, totalmente con acontecimientos naturales. Los actos procesales sí existe una voluntad individual de alguna de las partes. Pasamos a las condiciones del acto procesal. Lo mencionábamos, la forma, el tiempo, el lugar, son indispensables para estar llevando a cabo un acto procesal. Más que todo aquí también en el derecho mexicano. Las dimensiones de validez, los pilares de la exteriorización procesal. Se tienen que considerar válidos para poder se tiene que realizar, estar consciente de estos puntos para poder validar un acto procesal. Interdependencia de los actos. El acto procesal se manifiesta dentro de una secuencia lógica de actos integrados. Como puntualiza García Ramírez, existe una recíproca interdependencia. Unos son presupuestos y otros son consecuencias de los anteriores. Para su validez deben satisfacer condiciones estrictas de forma, tiempo y lugar. El cómo, cuándo y el dónde siempre debe existir esto. En materia penal, quién, cómo, cuándo y dónde son los fundamentos de una investigación. Aquí estamos hablando genéricamente de los actos procesales. La forma y el lenguaje, veremos ya cada uno de ellos. La forma, tiempo, lugar, veremos a cada uno de ellos. La forma es lenguaje y expresión. La forma tiene que ser en el uso del idioma. Todos los actos deben expresarse en español. Documentos extranjeros requieren traducción y los no hispanohablantes deben usar intérpretes. De alguna otra manera que se les haga saber de lo que se está tratando en ese proceso. Y tiene que existir también una oralidad y escritura. Estos procesos se manifiestan de estas dos maneras. Aunque existen actos orales, debe levantarse una acta que los haga constar. Fechas y cantidades se escriben con letra en actuaciones judiciales. Que eso es muy importante, siempre cuando sean ahí los números, las cantidades, las fechas, también se debe escribir con letra, ¿okay? Para que eso siempre lo consideren en sus escritos como futuros abogados. Fechas y números, cantidades, deben de escribirse también con su letra. Firma de identificación oficial, firma de las partes. Los escritos deben estar firmados por los interesados, los representantes legales. Definitivo, ¿no? Es esencial. La autorización del secretario. Las actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de acuerdos bajo pena de nulidad. ¿Okay? Identificación de servidores. No basta la firma. Debe expresarse cargo, nombre y apellido del funcionario. Prohibiciones. No se empleará abreviaturas ni raspaduras. Los errores se salvan al final del texto. ¿Okay? Esas son esenciales de otra manera para poder presentar o realizar un acto procesal. El principio de publicidad. El acceso libre del público. Tomaba un poco de agua.
concepto de publicidad es el acceso libre del público. Por regla general, se establece el acceso libre del público a las audiencias. Hay una transparencia y control social. Esto garantiza la transparencia y el control social sobre la administración de justicia. El principio constitucional del artículo 20 consagra la publicidad como principio rector del proceso penal acusatorio y oral. Excepciones limitadas. Con excepciones limitadas por la ley para proteger la privacidad o seguridad. En algunos procesos no se podría estar dando la publicidad por ciertas conductas, ciertas personas de alguna manera que se puede estar dando su seguridad o cuidado, como cuando son menores de edad, más que todo. Días y horas hábiles en donde se pueden estar realizando estos actos procesales. En materia civil, en los estados, son todos los días hábiles, excepto los sábados, domingos y festivos. Y son de 7 a 9, de 7 a 7, perdón, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Sin embargo, hay buzones que se pueden estar recibiendo muchos de los también. Así que demandas o escritos, ¿no? En el civil federal, todos excepto igualmente sábados y domingos festivos, y aquí nada más es de 8 a 7, una hora más tarde, ¿no? Abren los juzgados federales, más que todo. En el ámbito penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya homologado todos los días del año, son los 365 días, las 24 horas, los 7 días del año, todos los días están abiertos sin habilitación previa, todas las horas sin habilitación previa. Y también los sujetos o de familia, todos los días habilitados por el juez, habilitación especial para la diligencia. Ahí cuando están los menores también ahí, teniendo ahí algo de gravedad, ahí no existe un término de alguna manera, un plazo para poder estar haciendo diligencias. Tiempo y plazo, aquí vamos, digamos, los tiempos, plazo y el término. El plazo es un periodo más que todo, espacio de tiempo a lo largo del cual puede realizar válidamente ese acto. Se le dan 15 días para contestarlo, tal cual escrito. 9 días para contestar la demanda. Ese es un plazo. Y el término es un momento preciso, día y hora señalados para el comienzo de un acto, que ya sería como aquí el ejemplo, 10 horas de la mañana, el 10 de julio. Ahí es un término, se le concluye para que ya no pueda estar realizando ningún otro, darle continuidad a la siguiente etapa. Clasificación de los plazos. Ya veíamos que es el plazo, es el periodo más que todo se puede estar haciendo un acto procesal, por su origen, ya sea por la ley, judiciales por el juez o convencionales por las partes, ya sea por sujetos comunes o particulares, comunes por ambas partes, particulares pues bueno, individualmente uno de cada uno de ellos, uno de ellos es el que está realizando este acto. Por su efecto, perentorios, extinguen el derecho por transcurso. Y también no perentorios, no tienen un tiempo para que prescriban estos plazos para poder presentar algún acto. Reclusión y caducidad. La pérdida de facultades, aquí ya es cuando ya no se puede realizar de otra manera ningún acto. La preclusión, extinción del derecho a realizar un acto específico por omitirlo en su plazo. Ella precluye ese plazo. Y la caducidad es la extinción anticipada de
todo el proceso por inactividad prolongada de las partes. ¿Okay? 120 días hábiles, hay una caducidad. ¿Okay? Si ya nadie le movió al proceso, ninguna de las partes, pues bueno, caduca. ¿Okay? Ese es la preclusión y la caducidad. Lugar del acto procesal. Es ahí, de alguna manera, está una sede y una circunscripción, y es más que todo el espacio normal en la sede del organismo, del órgano jurisdiccional. Se llevan los actos externos, pagos, notificaciones, ocurre en el domicilio bajo fe del actuario. En estos actos que se exteriorizan, esta sede del órgano jurisdiccional, siempre tendría que ir un actuario para poder estar haciendo valer la ley en ese sentido. Y el exhorto es la comunicación procesal dirigida a otro juez cuando el acto debe ejecutarse fuera de la competencia territorial del juzgador que lo ordena. Envía el expediente vía exhorto a otro juez de su competencia para que de alguna otra manera resuelva algún acto en esa suscripción. Aquí dejamos terminado. Tenemos la bibliografía y dejamos aquí por de lado la condición del acto procesal, forma, tiempo y lugar. Dejamos bien claro, ¿no?, las formas de tiempo y lugar que se deben estar dando los actos procesales. Vamos a la clasificación de los actos procesales. Aquí los vamos a clasificar y luego posteriormente los vamos a hablar de cada uno de ellos. Hacemos más grande aquí la presentación. Clasificación de los actos procesales 9.3, principales exponentes y teorías procesales. Aquí estaremos hablando también, pues bueno, como lo es la materia, ¿no? Teoría del proceso, los teóricos, y nos hablan aquí principalmente aportaciones de Goldschmidt, Carmelotti y Couture, Eduardo Couture. Goldschmidt nos señala, propuso más bien dicho, las clasificaciones fundamentales basadas en la estructura de la relación jurídica, mientras que Carmelotti desarrolló una taxonomía detallada centrada en el proceso como acto humano complejo. Y Eduardo Couture nos señala que integró la voluntad humana y los efectos jurídicos como ejes de la clasificación moderna. Estas son las aportaciones que nos hacen estos autores sobre los actos procesales. Existen actos simples y actos complejos. El acto simple se lleva a cabo con la intervención de un solo sujeto procesal o un solo órgano. Ejemplo, la demanda, una sentencia. Un solo órgano, una sola persona emite ese escrito, ¿no?, o ese acto. El acto complejo intervienen en su relación varios sujetos procesales de manera simultánea o sucesiva. Ejemplo, una audiencia de pruebas. Puede estar ahí también una conciliación, una mediación. También le podemos estar hablando de un acto complejo. El acto procesal simple es individual de la acción, es el acto simple, la voluntad emana de un único centro de imputación jurídica. La parte actora, al presentar una demanda, realiza un acto soberano dentro de su esfera procesal, sin necesidad de la concurrencia física de otros sujetos en ese instante preciso. Es un ejemplo, por lo tanto, del acto procesal simple. Y el acto complejo nos habla de
fundamental del derecho mexicano. Aquí hablaremos por los sujetos, las tres grandes grupos de partes, de las partes del órgano y de terceros. Los actos procesales pueden ser de las partes realizados por el actor o por el demandado para impulsar o defender en el juicio, mientras que por el órgano jurisdiccional son actos de decisión, dirección y comunicación realizados por el juzgador y su personal, y también pueden ser por terceros. Estas intervenciones de sujetos ajenos al litigio, pero vinculados al proceso, pueden ser testigos, peritos, así pueden ser. Aquí la clasificación comparativa de esto que estamos hablando, por las partes, el tipo de acto puede ser un impulso, una defensa. Un ejemplo clave es la contestación de una demanda, o igual la presentación de la demanda misma. Mientras que el juzgador pueden ser tipos de actos, resoluciones o dirección, y un ejemplo puede ser dictado de una sentencia, un auto, formulación. Terceros también, un auxilio, prueba, una declaración testimonial o, como les mencionaba, peritajes de prueba. Hay una última subdivisión que se hace también en estos actos con su contenido, y es por el objeto. Se analizan según la finalidad inmediata que persiguen dentro de la etapa procesal correspondiente, mientras que por el contenido se subdividen tomando en cuenta la sustancia jurídica del acto y su impacto en la relación procesal y apego legal. Esta clasificación busca ser congruente con la sistemática del derecho procesal mexicano actual. Esa es la división por su contenido. Entonces señala ahí el autor. Preguntas, conclusiones de este análisis sobre la clasificación de los actos procesales según la doctrina clásica y moderna que vimos en este subcapítulo 9.3. 9.4, vamos a su observación, los actos procesales de las partes. Veíamos que eran partes, órganos y terceros. Ahora sí entraremos a cada uno de ellos, el estudio de cada uno de ellos. Categorización de la actividad. Análisis de las 5 dimensiones de actuación del actor y el demandado para impulsar la relación procesal. Veremos estas 5, un panorama general de estos actos que se podrían estar dando. Petición, la expresión de pretensiones y excepciones ante el juzgador. De prueba, generación de certeza sobre los fundamentos fácticos. De impugnación, el combate a la ilegalidad o nulidad de actos judiciales. De alegación, la documentación jurídica para obtener una sentencia favorable. Y de disposición, renuncia o disposición de derechos materiales en litigio. Ahorita entraremos al estudio de cada uno de estos. Ahora sí que principios generales posibles actos dentro del proceso. Actos de petición es la definición y el alcance. Estaremos viendo las partes expresan su pretensión o excepción solicitando al juez que dicte sentencia declarando fundada su reclamación. El actor, puede ser la demanda o la reconvención, mientras que el demandado pues estaría realizando su contestación de la demanda, y el Ministerio Público también podría estar haciendo una formulación de acusaciones. Requiere señalar fundamentos de hecho y de derecho. En ese sentido, estos actos de petición, como número 1. Número 2, actos de prueba.
dirigidos a obtener la certeza jurídica sobre los hechos. El ofrecimiento es la proposición de los medios de prueba que se pretenden desahogar. La preparación, actividades necesarias para que la prueba pueda ser desahogada, citaciones o peritos. Ejecución, práctica material de la prueba, ya sea la declaración de los testigos o una inspección judicial. Estos son los actos de prueba, dirigidos para obtener la certeza jurídica de los hechos. Número 3. Actos de alegación. El concepto es la manifestación de argumentaciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en las etapas previas. Hay una terminología conocidos como universalmente como alegatos, tanto en proceso penal como civiles y mercantiles. Los famosos alegatos son los actos de alegación y tienen una finalidad que es inducir al juzgador a dictar una sentencia estimatoria claramente a favor de quien nos expone. Número 4. Actos de impugnación. Aquí es el combate a la ilegalidad. Las partes combaten la validez de los actos u omisiones del órgano jurisdiccional. El objetivo es lograr la nulidad, revocación o modificación de la resolución que se considera injusta o ilegal. Esto lo veremos en un capítulo mucho más posterior. Dentro de 2 semanas estaremos viendo este capítulo más profundo de los actos de impugnación. ¿Okay? Fase del acto impugnativo. Aquí también nosotros hace referencia, nada más para que vayan comprendiendo un poquito más. La fase es la interposición. La naturaleza del acto es la manifestación de voluntad de impugnar ante el órgano. Y su regulación común suele concentrarse con la motivación. La motivación es la exposición de argumentos jurídicos, son los agravios como tal, y se presenta la presentación en un mismo escrito inicial, se presenta en un escrito, y hay una lógica procesal. La fase de lógica procesal es la unidad del acto para agilizar el proceso, a diferencia del sistema que lo separa en el tiempo. Esas son las fases del acto impugnativo que se tienen que estar dando. Que como les menciono, ya estaremos hablando, ahorita a lo mejor no les queda muy claro, pero les dejaremos más claro dentro de 2 semanas con todo un capítulo de la impugnación. Primeramente veremos la prueba y luego la impugnación. Que la prueba es el acto número 2, que también entraremos muy bien a estos 2 subcapítulos. Y bueno, en los actos de disposición, el final, el quinto, las formas principales de estos actos de disposición es el desistimiento, que es la renuncia a la acción o instancia, el allanamiento, que es la aceptación de las pretensiones del actor, y la transacción, un acuerdo mutuo para resolver la controversia. Esos son los actos de disposición. Por lo regular aquí nos señala una carga dinámica del proceso y pues bueno, como se pueden dar cuenta que siempre hay un 20% de petición, es el inicio, la prueba, eso se tarda un poquito más, la alegación es más rápido, la impugnación también es más rápido y la disposición es menos, se da en menos cantidad en ese sentido. Ahí es una distribución conceptual de la actividad procesal en un juicio ordinario típico. Es en la etapa de pruebas, es donde se lleva un poquito más de tiempo para desahogarla. La conclusión, la actividad de las partes constituye el impulso procesal necesario para que el órgano jurisdiccional ejerza su función. Cada acto es una manifestación de la voluntad humana que sujeta al rigor de la ley
busca la resolución justa de los conflictos jurídicos. Como nuevamente aquí señalamos la voluntad humana, ¿no? en todos estos actos procesales. Preguntas de estos actos procesales de las partes. Ya saben, aquí estamos a su entera disposición. Vamos, todavía nos faltan otros 3 y vamos a carreriaditos. Actos del órgano jurisdiccional. Análisis técnico de las actuaciones judiciales. Las resoluciones judiciales, determinaciones del juzgador sobre el proceso. La clasificación de las resoluciones. Pueden ser sentencias, autos o decretos. Las sentencias deciden el fondo del litigio y ponen término al procedimiento. Los autos proveen sobre estos actos procesales durante el desarrollo del juicio. Son clasificados como provisionales o definitivos. Y los decretos son simples determinaciones de trámite sin impulso procesal. ¿Ok? Garantía constitucional. La motivación y la fundamentación. Basado en los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana, el mandamiento escrito de autoridad competente, la expresión de razón de hecho, o sea, la motivación, y la cita de preceptos jurídicos, que es la fundamentación. Esa es la motivación y donde recae, la motivación y fundamentación en el artículo 14 y 16 de la Constitución mexicana. Y los jueces no son así de enojones, tampoco ahí lo pusieron muy enojado el juez, pero no son así tampoco. Bueno, algunos no. El concepto de audiencia. En sí, aquí nos señala el autor 3. En sí, la institucional, que es el nombre dado a órganos jurisdiccionales superiores y sus sedes físicas, ¿no? Se da la audiencia en la institución, ahí en el juzgado, vaya. El derecho humano, garantía de defensa previa a cualquier acto privativo de derechos. Se le da el derecho de audiencia, ¿no? En el 14 constitucional. Y acto procesal, el acto complejo dirigido por el juez donde se practican pruebas y alegatos. Ahí es la audiencia como tal, ¿no? Que se les da la hora y fecha para que se puedan asistir a un acto procesal llevado a cabo ahí. Testimonios o levantamiento de pruebas o X. Acto de ejecución. Medios de apremio son las herramientas para lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Ya sean multas, fuerza pública, arresto o cateos. Las multas, pues bueno, son los montos actualizados anualmente. Los cateos son las inspecciones domiciliarias ordenadas por alguna autoridad jurisdiccional. La fuerza pública incluye fractura de cerraduras. Aquí también, pues bueno, hablarle a la policía para que nos asista y pueda apoyarnos tal vez en cateos, ¿no? Y pues bueno, al final el arresto hasta por 36 horas también se pueden estar realizando a las personas que se resistan a estos mandamientos judiciales. Son los medios de apremio, actos de ejecución penal y civil. En lo penal, la sentencia de condena recae directamente sobre la libertad de la persona del sentenciado, la prisión en sí. Y en lo civil, la ejecución recae sobre el patrimonio. Se prohíbe la prisión por deudas civiles, vía de apremio y embargo. Eso sería más que todo sobre lo material, ¿no? En lo civil. Comunicaciones procesales, mecanismos de transmisión de información judicial. ¿Cómo se hablan ahí entre la cooperación judicial, entendamos, ¿ok? Entre los juzgados o las autoridades? El oficio va dirigido a autoridades
no jurisdiccionales, ejemplo el registro público o alguna otra autoridad, ¿no? Pero que no sean jurisdiccionales. El exhorto sí, son la comunicación entre jueces de distintas circunscripción territorial. Aquí sí son de alguna otra manera autoridades jurisdiccionales. Y la carta rogatoria es la comunicación procesal dirigida a un tribunal extranjero. Estas son las cooperaciones judiciales que se podrían estar dando en una comunicación procesal, ¿ok? Las comunicaciones a particulares por parte del juzgador son las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimiento. Las notificaciones, muy, de alguna otra manera, escuchadas, ¿no? En muchos ámbitos, la notificación. Bueno, es el acto genérico para dar a conocer una resolución judicial, ¿ok? Como abogados es esencial que sepamos todos estos conceptos. Por favor, pongan mucha atención. La notificación, el emplazamiento, la concesión del plazo al demandado para contestar la demanda. El término, de alguna otra manera, que se le está, cuando se le notifica la demanda, se le da un emplazamiento, un plazo. Ya vimos aquí, señalamos 9 días para que conteste el demandado en ámbitos civiles. Perdón. La citación, señalamiento de término, fecha y hora para comparecer. Algún testigo, algún perito, bueno, se le hace una citación. Y requerimiento, la intimación judicial para realizar o abstenerse de una conducta. En esto son las comunicaciones particulares que se pueden estar dando por la autoridad jurisdiccional. Modernización y vías. Evolución de las formas de notificación, ya sea personal, entrega directa por el actuario, ya sea en la cédula, boletín judicial, publicación oficial por actos no procesales, edictos para personas inciertas o remates y vía electrónica. Uso de firma electrónica avanzada según el artículo 26 de la Ley de Amparo. Esas son las modernizaciones y vías que nos pueden estar, notificando, ¿no? Evolución de las notificaciones que se han dado. Aquí damos por terminado de preguntas sobre los actos procesales del órgano jurisdiccional. Con mucho gusto estamos para resolverles. Vamos, todavía nos faltan 2 y ya nos estamos acabando el tiempo. Vamos un poquito más apresurado. Les quería mostrar también aquí en este capítulo, nomás que tengo mi tribunal virtual. Aquí se pueden dar cuenta. No quiero que aparezca mi número, digo mis expedientes. Pero bueno, esto es también aquí. Aquí nos vamos a dar por notificados. Aquí son mis trámites, mis consultas, mis expedientes, notificaciones, últimos acuerdos, mis promociones, todos los servicios que da el tribunal virtual. Aquí está su servidor, Alberto 1978, que es la fecha en que nací, bueno, el año en que nací, más bien dicho. Y también aquí tenemos todo, de alguna otra manera, nuestro tribunal virtual, ¿no? Aquí llevamos todos los expedientes, ¿no? Y esta es una forma también de lo que les mencionaba, en este sentido de la evolución de las notificaciones en la vía electrónica. Ok, bueno, continuamos. Actos procesales de los terceros. Vámonos rapidito, ya se nos va a acabar la hora. Actos procesales de los terceros es el análisis del capítulo prueba y cooperación. Marco general y clasificación. Identificación de la intervención de sujetos ajenos al litigio. Categorías principales. Actos de prueba. Intervenciones dirigidas a aportar elementos de convicción sobre los hechos controvertidos. Y hay actos de cooperación. Actividades de colaboración para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Ahorita entraremos al estudio de ellos.
El testimonio en el proceso. Declaraciones de testigos. Los testigos aportan información sobre hechos relevantes para la decisión del litigio. Relatos sobre la percepción directa de los hechos, sujetos a interrogatorio y contrainterrogatorio, deber de veracidad ante el órgano jurisdiccional. Estos son los testigos. La pericial técnica, los peritos, dictámenes de peritos, intervención de terceros con preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte. Proporcionan al juez conocimientos técnicos ajenos al derecho necesarios para esclarecer aspectos complejos de la realidad fáctica. Los otros actos de prueba. Es la exhibición de documentos, obligación de terceros de presentar piezas bajo su custodia. Ratificación de firmas, acto formal para validar la autoría de documentos privados. Informes administrativos, suministro de datos por parte de entidades externas del proceso. Actos de cooperación, la fuerza del derecho a través de la colaboración externa. La colaboración interinstitucional, cooperación pública, actos relacionados por autoridades para dar cumplimiento a mandamientos judiciales. Pueden ser como arrestos, multas, la fuerza pública. La cooperación privada, actos que deben llevar a cabo los particulares como patrones o comerciantes por orden judicial. Y por último, la colaboración interinstitucional, actos de apoyo entre diferentes ramas o niveles de gobierno para la eficacia de la función judicial. ¿Ok? Todos aquí son colaboradores del juez, se podría estar mencionando. Autoridades y ejecución. La fuerza pública y el mandato. ¿Qué es la fuerza pública? Es la importancia de la colaboración. La colaboración de las autoridades es esencial para la eficacia de la jurisdicción. Los actos de ejecución, ejecución de arrestos administrativos, presentación de personas, aplicación efectiva de medidas de apremio ordenadas por el juez. Aquí es la ejecución de la fuerza pública que ejerce el juez con la autoridad. En este caso se podría decir ya sean policía de investigación o policía de prevención. Cooperación de particulares. La ley impone deberes específicos a los particulares para garantizar el resultado práctico del proceso. A los patrones es el acto de cooperación, descuentos sobre salarios, podría decir como un ejemplo. La finalidad jurídica es el pago de pensión de alimenticios. A los corredores se les podría estar haciendo el acto de cooperación en la venta de bienes inmuebles con la finalidad jurídica de cubrir adeudos y gastos de juicio. Y a las casas de comercio, el acto de cooperación será el enajenamiento de activos con la finalidad jurídica de ejecución forzosa para la retención de estos bienes. Eficacia y justicia. La intervención de terceros no es solo accesoria, es el engranaje que permite al derecho pasar de la declaración a la realidad material. Esa es la eficacia y justicia que se podrían estar dando. Damos por concluida este subcapítulo de actos procesales de terceros. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con mucho gusto estaremos para resolverles mediante algún mensajito y que nos lleguen. A veces nos llegan muchos, a veces no nos llega nada durante la semana, pero a veces pues siempre estamos ahí al pendiente. Déjenme abrir nada más el 6.7 subcapítulo y vamos a dar por concluida, ya pasamos de la hora. No me gusta quitarles más tiempo, pero bueno, esos son muy interesantes los temas y pues bueno, tenemos que darle continuidad. 9.7 son la ineficacia de los actos procesales. Haremos un análisis
de la irregularidad jurídica y sus grados. El concepto de ineficacia. Cuando el acto no produce los efectos previstos en la ley. ¿Ok? Eso es la ineficacia que se puede estar dando de los actos. Grados de ineficacia, según el maestro Eduardo Conture, es ineficacia máxima o inexistencia. Perdón. Es el acto que carece de elementos esenciales. No llega a nacer para el mundo jurídico procesal. Ineficacia intermedia o nulidad absoluta. Existe, pero con un defecto grave. No admite convalidación, pero requiere invalidación oficial. Y la nulidad relativa, grado menor de ineficacia. El acto admite ser invalidado y puede ser convalidado. ¿Ok? Ahorita entraremos al estudio de esto. Es algo más complejo. La inexistencia procesal es un problema anterior a la validez. Denota algo que carece de la esencia misma del acto. El acto inexistente no puede ser convalidado ni necesita ser invalidado, ¿no? Es un ejemplo, una sentencia dictada por alguien que no es juez, simplemente no es un acto procesal, en ese sentido. Es la inexistencia procesal, muy claro, ¿no? La nulidad absoluta. Aquí veremos que hay una vida artificial, el acto existe jurídicamente hasta el día de su efectiva invalidación por autoridad, sin convalidación. La gravedad del defecto impide que se eleve a un acto procesal validado posteriormente. O sea, no se convalida en ese sentido. Pero tiene que existir una sentencia del juez. A diferencia de la inexistencia, requiere una resolución judicial que sí la declare una nulidad absoluta de ese acto existentemente jurídico, pero que era nulo. Nulidad relativa es la irregularidad que puede sanarse mediante el consentimiento de las partes. El acto admite ser invalidado y puede ser convalidado. En este caso, es un caso práctico, un emplazamiento defectuoso que se pudiera estar dando, que podría ser invalidado, pero se convalida si el demandado contesta sin objetar esa invalidación. ¿Ok? Entonces, ahí se convalida de alguna otra manera ese acto inválido. Es un poquito revuelto, pero ya nomás entendiéndolo y lo comprendemos muy bien. Principios de nulidad. Los principios en la especificidad, trascendencia, protección y convalidación, como lo mencionamos. La especificidad, no hay nulidad sin ley específica que lo determine. Nos lo señala ahí en el artículo 74, del Código Penal Civil, Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México. La trascendencia procede si la infracción causa indefección real. Es un principio de perjuicio. La protección solo puede reclamarla la parte afectada por el acto. En el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, también nos lo señala. Así como a la convalidación en el artículo 77 del mismo código se valida por consentimiento tácito si no se reclama. ¿Ok? Lo que señalábamos anteriormente. Supuestos para declarar la nulidad. Falta de formalidades esenciales. Cuando la omisión deja sin defensa a cualquiera de las partes. Determinación expresa. Cuando la ley de manera directa señala que el acto será nulo. Y la prohibición no podrá ser
invocada la nulidad por la parte que dio lugar a ella. ¿Ok? Estos son los supuestos para declarar la nulidad. Y el incidente de nulidad, de alguna otra manera las nulidades se presentan vía incidental. Es el medio ordinario para impugnar actuaciones durante el juicio. Se resuelve mediante un procedimiento accesorio, llamado incidente, vía incidental. Debe promoverse en las actuaciones subsecuentes, incluye demanda incidental y contestación, y requiere interponerse antes de la sentencia definitiva. Claro está, para que pueda nulidar ese acto. Otros medios de impugnación es la apelación, que permite reclamar nulidades si se conoció el acto después de la sentencia o si es tercero extraño. Una reposición en materia penal se utiliza para anular, repetir actos que violen derechos fundamentales. Y de oficio, el juzgador tiene la facultad de regularizar el procedimiento invalidando actos con omisiones graves. Esos son los otros medios de impugnación que se podrían estar dando: apelación, reposición y de oficio, que también recae en el juez en ese sentido. La nulidad de todo proceso es proveída por error de hecho o proceso fraudulento, y ahí puede haber un proceso anulado. Aquí damos por terminado con las preguntas de la ineficacia de los actos procesales en materia de teoría general del proceso. Y pues bueno, aquí vamos a aparecer nuevamente. Aquí estamos precisamente. Bueno, espero que les haya interesado mucho este tema de los actos procesales. Le tratamos de dar un seguimiento al texto que nos señala aquí el maestro José Valle Favela, y pues bueno, un poquito largo, pero bueno, muy sustancial, con muchos conceptos muy básicos que ustedes como futuros abogados deben de estar ya considerando, ¿no? Tenerlos muy propios, ¿no? Ya algunos podrán estar haciendo prácticas profesionales en algunos despachos o algunos ya integrados, y pues ya conocerán tal vez algunos términos, pero no los conocíamos tal cual, ¿no? Ahora sí como que descritos por un maestro, ¿no? Y aquí el maestro José Valle Favela nos los explica muy claramente en su texto. Bueno, damos por concluida esta sesión. Entraremos la siguiente semana a la prueba y luego impugnación. Ya vimos más o menos en los actos de prueba, aquí en el 9.4, y los actos de impugnación también, muy someramente. Y aquí, pues bueno, entraremos ya un poquito ya más en los conceptos y de lo que se trata estos dos actos procesales, prueba e impugnación. Y ya dentro de 2 semanas pues estaremos ya concluyendo el texto y enfocándonos al examen final. Por eso que les quería yo ya dejar abierto también el examen final, para que ya lo vayan concientizando, aunque faltan todavía 2 semanas. Pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, siempre estamos a su entera disposición. Aquí están los mensajitos, aquí estoy a un lado, pero aquí vemos todos los mensajes que nos hacen llegar. Y bueno, hay cualquier duda, cualquier comentario, siempre estamos a su entera disposición. A veces ahí me tardo un poquito, pero igual y ya siempre estoy al pendiente de ustedes, no se preocupen, siempre estaremos ahí mencionándolos, aclarando sus dudas. Me gustaría más también, a ver si tenemos un poquito de tiempo, a ver, explicarles lo que se trata del tribunal virtual, a ver si nos da tiempo en las siguientes clases, pero ahorita ya nos pasamos ya de tiempo. Las otras son más clases más pequeñas, igual y si nos vamos a dar un poquito más de tiempo para explicarles. Bueno, no me despido, sino que les mencionamos que aquí estamos a su entera disposición. Cualquier duda, aquí estamos en el botón de contactar a tu tutor. Ya lo saben, ahí me mandan un mensajito y claro,
estamos ahí al pendiente de sus dudas. Muchas gracias, que tengan un gran inicio de semana. Hasta luego.